Hola, en este video vamos a seguir con lo que es derivación básica, las reglas más básicas de derivación. Vamos a hacer énfasis en la inversa de una potencia y vamos a hacer algunas aclaraciones sobre fracciones, que es lo que involucra la inversa de una potencia o es parte de, al igual que exponentes negativos. Entonces, lo primero que vamos a hacer son algunas aclaraciones de escritura. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción que es menos 3 cuartos. Si nosotros vemos el signo está a la mitad, enfrente de la línea. Entonces, es una forma de escribir una fracción con signo que sería equivalente también a escribirla de esta manera, es decir, que el exponente no quede a la mitad, sino que, perdón, el signo que no quede a la mitad, sino que a lo mejor quede con el numerador, o en otro caso, que a lo mejor quede en el denominador. Vamos a aclarar que esta es la forma final. Aquí ya digamos que los signos ya se simplificaron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una fracción, lo que tenemos que hacer es simplificar. Aquí tenemos un signo más, un signo menos y un signo más en el denominador. Entonces menos entre más nos va a dar menos. Entonces por eso el signo queda igual. Entonces esto es lo final, como debe de quedar después de simplificar un signo. Igual acá, aquí arriba el 3 es positivo. Entre negativo nos va a dar negativo. Entonces estas tres formas vamos a decir que son equivalentes o significan al final de cuentas funcionalmente lo mismo. Sin embargo, ya la forma final es esta que está aquí en un principio. Entonces, a mi parecer las tres son correctas y nada más que nosotros siempre debemos de estar conscientes de qué significa cada uno, ¿no? Que aquí ya es la versión final y aquí es una versión antes de simplificar los signos. Entonces la forma, digamos, correcta es la primera. Sin embargo, en cualquier procedimiento podemos utilizar cualquiera de estas. Esa es la primera aclaración, espero que haya quedado clara. La segunda aclaración es con respecto a una fracción, cómo escribir la variable. Entonces, si vamos a decir si la variable no, bueno, vamos a ver cuáles son las formas y ahorita lo explicamos. Una variable nosotros la podemos escribir aquí enfrente de la fracción. Otra es escribirla en el numerador. ¿Sale? Entonces, estas dos formas vamos a decir que son equivalentes. Es decir, yo lo puedo escribir de cualquiera de las dos formas y significan lo mismo. Entonces, yo la puedo escribir aquí a la mitad o la puedo escribir arriba, dependiendo de cómo se me haga más fácil, ¿no? A lo mejor hacer las operaciones. Entonces, estas dos formas son equivalentes, significan lo mismo y pues si nosotros queremos un valor numérico, pues vamos a obtener lo mismo utilizando cualquiera de las dos. Lo que no es lo mismo es con esta tercera que aparece aquí del lado derecho. Entonces esta sí ya no es equivalente con estas dos, porque ya la x está en el denominador y significa algo diferente a las otras dos de acá. Entonces las únicas equivalentes son aquí, o cuando digamos que cuando la variable no está en el denominador, yo la puedo escribir en el numerador o la puedo escribir enfrente a la mitad. Entonces, estas dos son equivalentes, pero no significa lo mismo que la última. Entonces ahí, eso también lo necesitaba aclarar para que lo tengamos muy en cuenta y no nos equivoquemos al realizar algún procedimiento. Entonces, cuando la variable está en el numerador, o sea que la escriba en el numerador o lo escriba a la mitad adelante de la fracción. Cuando está abajo en la fracción en el denominador, pues ya ahí es la única forma de escribirla, solamente abajo. No la puedo escribir aquí enfrente porque entonces ya no significa lo mismo. Entonces, aclarados esos puntos, ahora vamos a utilizar o vamos a seguir sobre esta regla
que es derivar una variable elevada a una potencia. Vamos a seguir con el tema de solo un término. Ya después en un video posterior, cuando ya veamos la regla de suma y resta de funciones, entonces ahí sí ya vamos a utilizar más términos, ¿no? Entonces tenemos la regla. Entonces aquí tenemos una función que es y igual a 1 entre x al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, esto que está escrito aquí no se parece a esto que está acá, porque en primera no hay una fracción, y en segunda la x está arriba, no está en un denominador. Entonces no se parece y pareciera que no podemos utilizar la regla. Sin embargo, vamos ahorita a explicar que esto que tenemos aquí de 1 entre x al cuadrado es lo mismo que tener y igual a x elevada a la menos 2. ¿Por qué es similar? Bueno, esto se le llama inversa de una potencia y está representada con esta regla que tenemos aquí, que dice que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, es decir, si yo tuviera 3 a la menos 2, pues no suena tan lógico. ¿Cómo es multiplicar? Si nos vamos a la definición de potencia, ¿cómo voy a multiplicar el 3 por sí mismo menos 2 veces? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo multiplico menos 2 veces? Pues suena un poco lógico, ¿no? Entonces, para eso yo lo que hago es sacar la inversa de la potencia, que es escribir un 1 cuando no haya alguna otra cosa, y dividimos entre, si ustedes se dan cuenta, aquí pasó a un denominador. Entonces, pero aquí vemos que es una menos a y se convierte en positivo, entonces aquí sería 3 al cuadrado, lo que es igual a un noveno. ¿Sale? Entonces, ya utilizando la inversa, pues ya podemos calcular o desarrollar una potencia negativa. Entonces, con ayuda de la inversa, pues podemos hacer eso, ¿no? Entonces, podemos ir del negativo al positivo o viceversa, que es lo que en este caso en el ejercicio estamos haciendo, de ir de la fracción que se formó a un exponente negativo. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a la inversa, vamos a decir que este 1 desaparece y nada más queda la x negativa con el exponente negativo, perdón. Entonces esta forma con esta de acá son equivalentes y a nosotros nos conviene pasarla de esta manera que está a la derecha, porque si nosotros nos damos cuenta ya se parece más a la fórmula. Entonces ya podemos utilizar en este caso la fórmula que tenemos aquí para derivar. ¿Sale? Entonces, ya que entonces hacemos uso de la inversa de una de esta regla de la inversa de una potencia, entonces vamos a un ejemplo un poquito más complejo. Entonces aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 3. A una idea a lo mejor un poco que nos podría llegar a la mente es, si yo voy a sacar a la inversa, pues paso todo hasta con el 3, ¿no? Pero no es así. Lo único, para la inversa de la potencia, lo único con lo cual tengo que trabajar es con la x al cuadrado. Entonces, es lo único que se va a pasar hacia arriba, como lo tenemos aquí. Entonces, nos quedaría así. Pasa la x al cuadrado hacia arriba, pero pasa con el signo negativo, como lo tenemos en la fórmula. Vemos que aquí el 3 se queda abajo, porque ese no se mueve. Entonces aquí debemos de tener bien en cuenta que un término se compone de un signo, que aquí en este caso es el signo es más, un coeficiente que es un tercio,
y tenemos nuestra variable con su exponente. Entonces en la inversa solo vamos a trabajar con la variable y su exponente, todo lo demás lo vamos a dejar igual. Entonces por eso es que lo tenemos aquí. Nada más subimos la x y por consiguiente su signo pasó a ser el contrario. Aquí era negativo, perdón, positivo, pasó a negativo. Si aquí tuviéramos un negativo y lo pasamos hacia arriba, entonces se convierte en positivo. Es con el signo contrario, pero simplemente o solamente es el exponente. Si aquí abajo en lugar del 3 tuviéramos menos, que sería menos 1, entonces ese menos 1 se queda como tal ahí y la x se pasa hacia arriba. Entonces, si nosotros tuviéramos algo así, menos x al cuadrado, lo único que vamos a pasar es la x al cuadrado. Aquí recordemos que aquí hay un 1 aunque no esté escrito. Entonces me va a quedar 1 entre menos 1 y aquí arriba ya va a ser x a la menos 2. Si ustedes se den cuenta, el signo quedó abajo, no se fue ni cambió. Aquí en este caso se puede simplificar porque más entre menos es menos y 1 entre 1 es 1. Entonces nos queda menos 1x a la menos 2 y en total al final ese 1 ya no se escribe y nos queda menos x a la menos 2. Entonces esto ya es cuestión de simplificación. Sin embargo, aplicando solo la regla, pues ese signo se queda abajo como vimos aquí. Entonces hay que tener cuidado con entender bien qué es lo que qué es lo que involucra la inversa de una potencia. Entonces nos queda de esta manera que al final, como aquí es 1, esto ya no se escribe. Entonces solo nos queda x a la menos 2 entre 3. Entonces, este es un segundo ejercicio que ahorita vamos a ver cómo desarrollarlo. Aquí ya está la x como tal en la parte de arriba, ya se parece más a la fórmula, nada más el 3 pues es a lo mejor lo que nos causa confusión, pero eso ya no es tan importante, ¿no? Lo que más nos interesa es esto, que quede como se aprecia aquí en la fórmula. Entonces, aquí otra forma de escribir es esta parte con lo que acabamos de ver en el principio del video, es escribir un tercio y la variable aquí a la mitad, que sería un tercio por x a la menos 2. Entonces esta es la otra forma de escribirlo. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Entonces esta x a la menos 2 ahora va a pasar, si nosotros le sacamos la inversa, dijimos que pasa con el signo contrario el exponente y solamente el exponente. Entonces nos quedaría, aquí ya no escribí el 1 por la cuestión que vimos aquí en el ejercicio, pero pues ahí se debe de quedar en el entendido que va un 1, ¿no? Nada más que ya no se escribe. Como aquí el exponente era negativo, ahora se convierte en positivo. Entonces hay que recordar, cambia el signo del exponente. Si es menos, cambia a más, y si es más, cambia a menos. Entonces, ya que hicimos la aclaración y espero que haya sido claro en cómo sacar la inversa de la potencia, ahora sí vamos a derivar. Entonces tenemos nuestra fórmula de derivación, tenemos este ejercicio que es y igual a 1 entre x al cuadrado. Yo no puedo derivar así, entonces le saco la inversa de la potencia y la variable con su exponente va a pasar hacia arriba. En este caso, el exponente es positivo, entonces va a pasar con el signo negativo, quedándonos de esta manera. Aquí pues ya dijimos, ¿no? Este 1 no se pierde, simplemente desaparece, ya no es necesario escribirlo, pero ahí está, o ahí debemos de ser conscientes de que aquí está un 1. Entonces, como estamos conscientes de un 1, aquí vamos al momento de aplicar la fórmula, dice que va a ser el exponente por el coeficiente, es lo primero que vamos a hacer. Entonces va a ser menos 2 por 1, que es lo que tenemos aquí.
Y el segundo paso es al exponente le restamos 1, que sería menos 2 menos 1. Entonces, aquí también debemos de tener cuidado en no dar por hecho, menos 1, menos 2, menos 1, pues menos 1, ¿no? O cuestiones así, porque a veces damos por hecho las operaciones si no la pensamos, no lo calculamos, a veces, pues si no tenemos muy claras las leyes de los signos, pues con una calculadora, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con hacer esas operaciones con signo, porque en la mayoría de los casos es en donde uno se equivoca. Entonces, primero hacemos la multiplicación. 1 por menos 2 nos va a dar menos 2. Y menos 2 menos 1 nos va a dar un valor de 3. Quedando de la siguiente manera. La derivada de y es igual a menos 2 por x a la menos 3. Aquí algo que también debemos de hacer énfasis es desde dónde nosotros debemos de poner y', que si recordamos las notaciones, y' significa la derivada, que yo ya derivé o que estoy derivando. Entonces hay que también saber a partir de dónde yo tengo que empezar a utilizar y' y cuándo no. Entonces, como aquí este proceso de aquí hasta aquí fue adecuación de la función para poderla derivar, yo aquí tengo que poner como y nada más, no tengo que poner y'. Entonces eso es algo importante que debemos de entender. Entonces, después cuando yo empiezo a derivar, entonces ahora sí ya escribo y', y cuando yo ya derivé, pues sigo poniendo y'. Entonces también debemos de entender cuándo, a partir de dónde yo ya debo de escribir como la función derivada, en este caso y'. Que también hay que tener cuidado porque pues es la forma de la escritura y esa escritura debe ser correcta. Entonces yo ya aquí derivé, ya me quedó menos 2x a la menos 3. Yo puedo regresar a la forma original, que es decir, esto pasarlo hacia abajo. Entonces en la fórmula veíamos que teníamos un 1 a la y el exponente, la variable y con el exponente abajo. Entonces, aquí cuando no hay ningún otro número, es decir, si nosotros nada más tuviéramos x a la menos 3, nosotros debemos de tener el entendido que aquí está un 1. Y ese 1 ni el signo no forman parte de la inversa de una potencia. Lo único que forma parte de la inversa de una potencia es esto. Entonces, por eso se queda un 1 arriba, que es el coeficiente, y se baja la variable con su exponente nada más, 1 entre x al cubo, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, como aquí tenemos un menos 2, entonces ese menos 2 se va a quedar en el numerador y solo vamos a bajar la x a la menos 3, que ahora como es menos va a bajar como positivo ese exponente, quedando de la siguiente manera. Si vimos el menos 2 no se movió de lugar, lo único que movimos fue la variable y el signo del exponente, que aquí era negativo, pasó con su inverso o signo contrario y ahora es positivo. Aquí tenemos otro ejemplo en donde hacemos énfasis en lo mismo. En la inversa de una potencia solo se involucra la variable y su exponente. No se involucra el coeficiente ni los signos o el signo del término. Entonces, si nosotros queremos sacar la inversa de esta x al cubo, que es necesaria para poder aplicar la regla de la derivada, entonces solo voy a trabajar con la variable y su exponente. Por lo tanto, ese 3 se queda en la parte de abajo y solo se sube lo que es x a la menos 3. Ahora, ¿no? Porque era positivo, ahora es negativo. Entonces, ya que lo tenemos así, lo podemos trabajar de esa manera. Entonces, cuando nosotros queramos derivar,
al final de cuentas el denominador no hay cambios, solo hay cambios en el numerador. Y vamos a aplicar la fórmula que es el coeficiente por el exponente, que es 1 por menos 3. Después, segundo paso, al exponente le restamos 1, que sería menos 3 menos 1. Este denominador que está solo el numerito no sufre cambios porque estoy multiplicando por un entero. Va a sufrir cambios en un video adicional cuando veamos lo que son raíces, cómo derivar una raíz. Entonces, como el exponente ahí sí es fraccionario, entonces sí va a cambiar el denominador. Pero cuando el exponente es entero, nada más lo que cambia es el numerador. Es como si tuviéramos un tercio y lo multiplicamos por 6. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación de fracciones? Por un entero. Se le pone un 1 aquí. 1 por 6 son 6. Y 3 por 1 son 3. Si nosotros nos dimos cuenta, el denominador no cambió, solo cambió el numerador. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Entonces hacemos las operaciones. Nos quedaría 1 por menos 3, menos 3, menos 3, menos 1, menos 4. El de acá no sufrió cambios. Entonces, ahora, ya que aquí terminamos de hacer la derivación, vamos a ver si esto se puede simplificar. Siempre hay que verlo. Entonces, si se puede simplificar, pues lo simplificamos, ¿no? Entonces, aquí, esto que tenemos aquí, se puede simplificar, porque 3 entre 3 es 1. Si tuviéramos un 3 entre 4, ya no se puede, no se puede simplificar, porque ya es una fracción que no tiene una división, que no tiene un resultado entero. Entonces, se queda así. Pero en este caso, sí se puede. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, simplificar los signos, porque vamos a ver que va a desaparecer el denominador. Entonces, vamos a multiplicar menos, y aquí hay un más, ¿no? Menos entre más va a ser menos. 3 entre 3 es 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Menos 1x a la menos 4. Entonces ese menos 1 igual puede desaparecer, o sea, ya no es necesario escribirlo. Solo nos quedaría menos x a la menos 4. ¿Sale? Entonces, y otra forma de entenderlo es esta. Que la fracción quede por un lado y la potencia y las variables, la variable con su exponente quede del otro lado, es decir, aquí está separado, ¿no? Entonces yo hago el mismo procedimiento, sería un tercio por menos 3 y menos 3 menos 1, que son los dos pasos del procedimiento de derivación. Y si nosotros nos damos cuenta es lo mismo, un tercio por menos 3 me va a dar menos 3 tercios, que es lo mismo que explicábamos acá en esta parte de arriba, ¿no? Cómo se hace la multiplicación de una fracción por un entero. Entonces nos da lo mismo, simplificamos y al último dejamos otra vez el exponente abajo. Que vamos a bajar la variable y su exponente nada más. El menos 1 se queda en la parte de arriba, como lo vemos aquí. Y la x a la cuarta pues queda positivo ahora. Entonces aquí también podría quedar como menos 1 entre x a la 1/4. El signo fuera de que no esté como dentro de lo que es el denominador o el numerador o denominador, que esté fuera. Entonces también podría quedar así. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora vamos a pasar con un tercer ejercicio que ya involucra un signo negativo en lo que es el coeficiente. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Cuando tengamos una potencia en la parte de abajo, pues, vamos a aplicar la inversa de una potencia. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Menos 3x a la menos 5. Acá abajo pudimos haber dicho, queda un 1, ¿no? Pero pues ya no es necesario escribirlo. Entonces, cuando no tengamos parte del coeficiente en el denominador, pues ya no escribimos nada. Ahora ya lo tenemos de esta manera.
ya lo adecuamos. Entonces, como vamos a derivar, ya le ponemos y'. Va a ser exponente por coeficiente, que es menos 3 por menos 5. Y le restamos 1 al exponente, que es menos 5 menos 1. Hacemos las operaciones. Menos por menos más. 3 por 5, 15. La x la escribimos. Menos 5 menos 1, menos 6. Y ya está la derivada. Lo único que a lo mejor podemos hacer es convertir ese exponente en positivo otra vez. Entonces nos queda de esa manera. Y' es igual a 15 entre x a la sexta. Y con eso terminamos lo que es la derivación. Entonces, regresando la variable a su lugar donde estaba, que era el denominador. Aquí tenemos un ejercicio adicional, otro con signo, para que veamos cómo es que, vuelvo a repetir, lo único que pasamos es la variable y el exponente. Entonces, como aquí tenemos menos x al cubo, es como si tuviéramos menos 1 por x al cubo. Entonces sacamos la inversa, que solo es pasar x al cubo hacia arriba, y nos queda menos x a la menos 3. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí pasó algo. ¿Dónde quedó ese menos 1? Entonces aquí lo que hicimos fue un paso adicional, que es simplificar el coeficiente también. Entonces en un primer instante esto quedó como 3 entre menos 1 por x a la menos 3. Entonces aquí nos conviene simplificar porque esto es una fracción con signo y a la mayoría se nos complica un poco más las fracciones que trabajar con números enteros. Entonces, cuando se puede trabajar con números enteros, pues es mejor, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue más entre menos, menos, y 3 entre 1, 3. Por eso simplificamos de esta manera. Entonces, igual, es importante que nosotros entendamos cuándo podemos aplicar esto y cuándo no. Y hacerlo de la manera correcta, porque a veces tratamos de aplicar, por ejemplo, se les deja un ejercicio y tratan de aplicar como tal el procedimiento, así como, se parece a esto y lo aplico tal y como está, y a veces no se puede. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender por qué se hacen las cosas y cuándo se hacen y cuándo no. Entonces, cuando no se pueda hacer, pues yo debo de saber, ¿no? O sea, en este ejercicio no se puede hacer y se tiene que quedar de esa manera, ¿no? Y ya el resultado se calcula un poco diferente. Pero pues es la cuestión de entender los ejercicios. Por eso en mis videos trato de dar varios ejemplos para que veamos las diferencias, ¿no? Que si le cambiamos el signo, cambia un poco lo que es el resultado, parte del proceso. La idea es la misma, pero cambia el proceso de cómo llegar al resultado, ¿no? Entonces, por eso es necesario que entendamos cuándo aplicar algo y cuándo no. Y después de eso, cómo aplicarlo correctamente. Entonces, ya aquí aplicamos, derivamos, que sería menos 3 por menos 3 y menos 3 menos 1. Hacemos las operaciones, nos queda menos por menos más, 3 por 3, 9. Y la x, su exponente sería menos 3 menos 1, menos 4. Entonces, ya con eso ya derivé. La derivada es 9x a la menos 4. Paso el exponente hacia abajo para que se convierta en positivo. Y nos queda de la siguiente manera. Y ya está. Ese es el resultado de aplicar la regla. Espero que con estos fueron 4 ejercicios, pues haya quedado claro o un poco más claro la aplicación de la regla cuando tenemos un exponente en el denominador de una fracción. Esperamos que haya quedado claro cómo se aplica la inversa de una potencia. Entonces,
interesante, algo muy interesante de las matemáticas, pues es que nos ayuda a desarrollar nuestra habilidad mental, ¿no? Y las matemáticas, muchos de los procedimientos es a conveniencia, a cómo convenga en el problema o en el ejercicio, ¿no? Entonces, si a mí me conviene para hacer más fácil el trabajo a aplicar una inversa de una potencia, pues lo aplico, ¿no? Si no me conviene, pues no lo aplico. Entonces, muchas cosas son a conveniencia, por eso es que nosotros debemos de entender diferentes métodos y en base a eso, pues aplicar la regla correcta. Entonces, no es tratar de aplicar, por ejemplo, si yo le dejo un ejercicio ahorita y a fuerzas va a querer aplicar esta regla y en realidad no es esta regla la que se tiene que aplicar, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, antes de querer aplicar un método, debemos de ver si es aplicable esa regla o es aplicable otra regla. Entonces siempre es ver si yo qué regla voy a aplicar. Entonces es parte de la habilidad de cuando yo ejercito o hago ejercicios sobre estos temas, que yo poco a poco voy viendo, ¿no? Este ejercicio visualmente, o sea, yo desde que lo veo digo, aquí es, para poder derivar tengo que aplicar la inversa de una potencia, o, es la derivada de una constante, pues es cero rápidamente. Es una función lineal, le quito la x y ya nada más queda el coeficiente con su signo, y ya está. Entonces, no es tratar de aplicar a fuerzas la regla, ¿no? Es ver nuestras opciones y de esas opciones ver a cuál de esas opciones se parece más o cuál de esas opciones es la regla que se tiene que aplicar. Esperamos que haya quedado un poco más claro en el método y pues muchas gracias.